Muy buenas culés, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Ayer ya avisé, puse un post en la comunidad de que teníamos información en el canal sobre las renovaciones de Gavi y Araujo, así que espero que apoyéis muchísimo este vídeo. Ya sabéis, si os gusta el contenido, darle un fuerte like y suscribirse al canal, que es lo que más nos ayuda. Y ahora sí, vamos con ello. Bueno, tal y como comentaba ayer, lo de Gavi y Araujo se está poniendo más serio de lo que parece, y ayer nos llegaba información al canal sobre cómo está el tema de sus renovaciones con el club hoy en día. El Barça, que como todos sabéis, sigue sin poder atar a dos de sus más grandes estrellas en la actualidad, Ronald Araujo y Gavi. Los dos tienen contrato hasta el 30 de junio de 2023 y la intención sigue siendo la de extender su contrato. La intención del club sigue siendo la de extender su contrato y plantear un modelo similar al caso de Ansu, Nico o Pedri. Bien, pues vamos a hablar del caso de Araujo. Las posturas siguen estando alejadas. El Barça ponía encima de la mesa una oferta de unos 3 millones de euros inicialmente. El Barça habría incrementado esa oferta hasta llegar a unos 4 millones y es algo de lo que Araujo de momento no quiere saber nada. Cabe recordar, y no es poco importante, que el contrato de Christensen va a rondar en torno a unos 6 millones de euros. Si queramos o no, pues como ya hemos dicho en alguna ocasión, Araujo esto lo va a tener presente. El charrúa no quiere ser más, pero tampoco quiere ser menos, y es consciente de cómo se le está valorando más allá del Barça. Por lo tanto, ahora mismo la renovación de Ronald Araujo y el Barça, las posturas están muy alejadas y de momento no hay acuerdo. En el caso de Gavi pasa algo parecido. El jugador y su representante, que ya sabéis es Iván de la Peña, piden cifras a las que el Barça no está dispuesto a llegar. Y las posturas están bastante alejadas. Gavi aún tiene ficha del juvenil, ya sabéis que no había más fichas de primer equipo, y la intención del Barça era aparcar esta renovación hasta verano. Prolonga su contrato con ficha, esta vez sí, del primer equipo, y un modelo parecido también a lo mismo, a lo de Ansu, Pedri o Nico. El salario de Gavi en la actualidad es poco más de 100.000 euros y la emergente explosión del jugador, ya sabemos que estuvo en la selección española, también fue muy importante, y el rol que tiene en la actualidad en el Barça hace que empiece a generar interés en equipos grandes de Europa, y al final las ofertas que llegan de fuera van a ser muy superiores. El Bayern de Múnich, por ejemplo, estaría bastante interesado en la contratación de Gavi, y se habla del Chelsea, aunque lo del Chelsea lo ponemos en cuarentena porque los Blues están pasando una situación terrible y dramática. Las ofertas empiezan a llegar. Araujo también tiene grandes ofertas y muy superiores a la que le ofrece en la actualidad el Barça. El deseo de Gavi, como el de Araujo, pues es seguir en el Barça, pero al final van a tener que hacer, y ya son plenamente conscientes, porque van a tener que hacer un esfuerzo económico muy importante para prolongar su contrato con el Barça. También tenemos que recordar de cómo nos situó la Liga ayer con ese saldo negativo, con ese límite salarial negativo de 144 millones de euros. Y está claro que los jugadores que quieran prolongar su contrato y quieran seguir en el Barça van a tener que hacer esfuerzos muy importantes y que seguramente el Barça no va a poder igualar. Tienen que ser conscientes ambos jugadores de que no van a poder igualar ofertas de otros clubes que pueden tener un músculo financiero mucho más solvente que el equipo blaugrana. Sobre esto el club también se ha pronunciado, tanto Xavi como Laporta como Mateo Alemán. Todos ellos abogan por la renovación de ambos jugadores, pero han dejado clara la postura del club en varias ocasiones. Laporta ya habló sobre este asunto en la entrevista que dio a Barça TV y se hizo fuerte, apuntando que en el tema de las renovaciones pues el jugador tiene mucho que decir a la hora de plantear una renovación. Y decía: hemos vuelto a poner criterio futbolístico y económico, quien quiera quedarse en el Barça se quedará. Espero que sigan los pasos de Fati, Pedri y Nico. Por su parte, Mateo Alemán también se le preguntó por ambas renovaciones y mandó un claro aviso para ambos. Mateo Alemán dijo: si quieren seguir, seguirán, pero será con las condiciones del Barça. Por su parte, Xavi, el técnico azulgrana, hace nada también dijo que las renovaciones eran prioritarias para el club y que creía que iba a ser cuestión de tiempo que renueven, pero también admitió que había diferencias entre los jugadores y el club. En el Barça sigue habiendo optimismo para que las renovaciones se produzcan. Todavía hay tiempo, desde luego, para poder cerrar ambas renovaciones, pero ya no se descarta
ningún escenario. La situación económica del Barça es delicada, los jugadores van a tener que hacer un esfuerzo económico para prolongar su contrato, esto va a ser seguro, y el club se mantiene fuerte en su postura. El que quiera quedarse aquí, se quedará, pero con las condiciones del Barça. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Decidme lo que pensáis en los comentarios si queréis que el Barça está haciendo bien en mantenerse fuerte en las renovaciones tanto de Gavi como de Ronald Araujo, si creéis que debería hacer un esfuerzo económico para renovar a ambos cuanto antes que hacer ninguna otra inversión. Dejármelo ahí todo en los comentarios, me interesa mucho saber vuestra opinión. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo ya sabéis, darle un fuerte like, que es la mejor manera de apoyar el contenido y es gratis. Y suscribirse al canal para que no os perdáis nada. Y nos vemos, como siempre, en un próximo vídeo. Forza Barça. ¡Del Barcelona! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Se desata la locura! ¡Bestial! ¡Brutal! ¡Total! ¡Descomunal! ¡Increíble!